En mi monólogo del día, pues bueno, también es relacionado con esto, con este tema sobre el nombramiento de la gobernadora por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador como cónsul de Barcelona. Y bueno, pero bueno, tiene que ver más acá con los actores locales, los funcionarios. Bueno, yo no hemos ido mucho a fondo, pero sí me da pena algunos funcionarios actuales de la 4T, funcionarios del gobierno del estado, pues que no han salido a decir ni pío, ni pío. Sale por ahí el gobernador Alfonso Durazo y la felicita, ¿no? Felicita a la gobernadora por el cargo, después de que, bueno, por ahí yo también exhibo algún tuit que de hace casi 4 años, en el 2018, donde tuiteaba ahí el gobernador en ese momento. Me parece que, no sé si ya era candidato o, bueno, se perfilaba como candidato al Senado, y mostraba ahí, exhibía una imagen de una estadística del INEGI, donde Sonora era primer lugar en el 2018 en actos de corrupción, y decía pues que apenas a la mitad del sexenio y ya Sonora era el primer lugar en actos de corrupción, pues que no se imaginaba cómo iba a terminar en este sexenio de Claudia Pavlovich. Pues sí, no se lo imaginaba que iba a terminar de cónsul en Barcelona, ¿no? Y bueno, pues ahora la felicita por el cargo y le desea todo el éxito. Bueno, pues así de surrealista es la política acá en nuestro estado y en nuestro país, y quizás en muchas partes del mundo, ¿no? Dicen muchos, el arte de tragar mierda sin hacer gestos. Entonces, bueno, híjola, yo siempre lo he dicho, bueno, los ciudadanos cuando escuchamos esas acusaciones, señalamientos y aires y promesas de cambio en las campañas electorales, y luego llegan al poder y luego, bueno, dicen, es que ya se acabaron las campañas. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Pues que en las campañas electorales no les creamos nada. Entonces, el ciudadano sobre qué va a evaluar para votar, definir su voto. Claro, lo importante es la trayectoria de cada quien, así digan lo que digan, ¿no? Si su trayectoria no es congruente con sus palabras, pues bueno, ahí uno tiene muchos elementos como para definir. Pero, bueno, el caso es, llegan promesas nuevas, cambios generacionales, donde ahora sí prometen ser totalmente, hay quienes se jactan de ser diferentes, de no pertenecer al statu quo de una política tradicional, son aparentemente autocríticos con el proyecto político al cual están coadyuvando. En fin, bueno, y hipercríticos de lo que sucede, de la corrupción. Y bueno, cuando asumen un cargo, y bueno, siempre digo, bueno, qué chingados tiene esa silla burocrática, que terminan siendo igualitos todos. Todos estos funcionarios de la 4T que eran hipercríticos y que incluso llegaron y decían, hay un cochinero aquí, me dejaron esto, vamos a presentar denuncias. Eso fue un bandidaje extremo lo que hubo en el sexenio de Claudia Pavlovich. Y bueno, ante este nombramiento, ¿qué dicen, cabrón? ¿Qué dicen? Pues no han dicho nada, simplemente no han dicho nada. ¿Por qué? Porque pues ya marcó la línea el gobernador con ese tuit. Y bueno, a la vieja usanza, ¿no? La política tradicional, lo que tanto habían criticado muchos, no digo que todos, pero bueno, muchos, pues están ahí, calladitos, no han dicho nada, no han salido a decir, a ver, yo no estoy de acuerdo con esto. Digo, hay quienes hasta piden la renuncia por congruencia de muchos de ellos. Bueno, me parece también algo ya extralimitado, pero sí, yo creo que es la hora, ¿no? Es la hora cero de demostrar su congruencia, porque cuando no estás en un cargo, que no estás asumiendo un cargo, pues es muy fácil, ¿no? Y aparentar ser autocrítico y todo esto, pero ya estando ahí en la sillita, burocrática, insisto, que yo no sé qué es lo que tiene, o me imagino qué es lo que tiene,
pues ahí sí todos se vuelven igualitos y el statu quo político, pues así es la cosa, ¿no? En fin, bueno, estos quienes decían, bueno, venimos a cambiar, venimos a desatar las cadenas de una sociedad sonorense que se encontraba presa de una hegemonía bipartidista, o sea, hablando del PRI y el PAN, y que era la encargada de producir esas expresiones del bloque hegemónico, es decir, estos partidos eran o siguen siendo, ¿no?, los ejecutores oficiales del cacicazgo sonorense, claro, ahora por fuera de las estructuras gubernamentales del Estado. Pues bueno, con la llegada de Morena y su 4T, pues al poder se suponía un rompimiento, ¿no?, con esta hegemonía y sus prácticas. Hay que recordar que muchas veces el gobernador Alfonso Durazo señalaba, ¿no?, decía ¿cómo decía? En buena onda, no, en buen plan, ya se les acabó, decía, ¿no? Pero bueno, sus gobiernos, o sea, hablando de los gobiernos de Morena, tanto el estatal como los municipales, incluso en el legislativo, sobre todo el periodo pasado, y también sus dirigencias del partido, pues siguen replicando las mismas prácticas hegemónicas, ¿no? Y en muchos casos han sido hasta aliados de ese grupo dominante y caciquil. Y hay perfiles morenistas que han sido y siguen siendo lacayos de ese statu quo de antaño, ¿no? Y bueno, aunque, pues bueno, es difícil, no existen investigaciones serias del cómo y por qué son como son nuestra clase política sonorense, pero bueno, sí sabemos que les cautiva mucho, ¿no?, hablarse al espejo, porque pues ante el vacío de ideas y falta de estamina, pues les produce terror y reacciones coléricas las confrontaciones ideológicas, ¿no? Y en muchos casos, no todos, no todos, también no se puede echar a todos en el mismo saco, pero se han instalado pues en un letargico reposete irreflexivo de su modus vivendis, ¿no?, o el modus operandi de cómo ejercen el poder, ¿no? Y ni siquiera, me imagino que muchos ni siquiera se preguntan hacia dónde van, quién o quiénes los llevan, qué es lo que realmente quieren con el poder, y para qué y por qué lo quieren, ¿no? Son ínfimos, o sea, a final de cuentas son ínfimos los políticos sonorenses que ofrecen alternativas verdaderamente críticas, ¿no?, al pensamiento dominante de esta somera cosmovisión norteña, seducida, ¿no?, o autoseducida por sus regionalismo ramplón de la carne asada, por ejemplo, ¿no? Y para el calor, para los 45 grados, un chingo de cerveza, como dice la canción, ¿no? 45 grados, ¿no? Ya el Puma aquí movió la patita, y bueno, y se supone que son de voz alzada porque, pues bueno, se imaginan que evocan las infernales temperaturas desérticas que queman a quien se les pone con pose retadora enfrente. Y bueno, no es más que una jactancia por demás fantasiosa que mitiga su realidad agachona y aborregada, ¿no? Y ahí está. Yo sigo preguntando quién ha salido a decir, a criticar de manera abierta, o por lo menos a dejar en claro una postura ante el nombramiento como cónsul de la exgobernadora Claudia Pavlovich. ¿Dónde está esa 4T crítica, hipercrítica y autocrítica y que eran diferentes, pues, ¿no?, que vienen por una verdadera transformación? ¿Dónde están? ¿Qué dicen ahora? Bueno, es la hora, ¿no? Es la hora cero, es la hora de demostrar que hay una congruencia, ¿no?, y que son verdaderamente diferentes. Bueno, pues hasta ahorita no lo han demostrado. Espero que después con acciones, que esto sea ya, veamos, como peccata minuta, y que con acciones hablo, donde se castigue, que se empiece a romper la cadena de impunidad
contra los actos de corrupción de ese sexenio, ¿no? Y obviamente los que vengan en este actual gobierno, porque júrele usted que va a suceder, porque no existen los gobiernos perfectos y bueno, mucho menos, bueno, con muchos de los perfiles que estamos viendo que están en este actual gobierno. Bueno, ahí se las dejo. Entonces, una invitación a que, bueno, se tomen, ¿cómo se llaman, Puma, esas pastillas para que no se te afloje el estómago? Hay varias. Bueno, una buena, pues dime. Bueno, una Pepto-Bismol para que no se les afloje y salgan, ¿no? Y digan, yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Cómo la ve, mi gober? Ni modo, así son las cosas. Bueno, ahí está. Vamos a una pausa y regresamos. Ya va a estar lista la mesa. Con Eduardo Urbina, el Pato de Lucas y Manuel Santillana. Vamos a estar hablando sobre precisamente el nombramiento de la exgobernadora como cónsul de Barcelona y si debe o no suspenderse el FAOT por el grave contagio por la variante Omicron. Regresamos en 3 minutos, no se vaya.